Que el Señor lo bendiga. Le habla su hermano Esgin Calderón Valverde, esta vez con Mateo 20, versículo 1 en adelante. Los invito para que nos sigan en este programa. Tenemos en la parte superior el original griego, en las partes inferiores las mejores versiones de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana Evangélica. En la parte central, el aporte de su servidor junto con un icono que nos ayuda a comprender un poquito mejor los textos bíblicos. Estamos analizando verso por verso la palabra del Señor. Dice el versículo 1 del Evangelio según Mateo, capítulo 20. Pues semejante es el reino de los cielos. Jesús va a comenzar a explicar en esta parábola ¿a qué se parece el reino de los cielos? Queremos recordarle que el reino de los cielos en la palabra de Dios no es un templo, no es una religión, no es un grupo determinado, no es una iglesia. El reino de los cielos es una forma de vida, un modus vivendi. El reino de los cielos es algo que se lleva en el corazón. Es una relación que yo tengo con el Padre, donde Jesús es el Rey. Independientemente de religiones, de iglesias, de templos, etc. Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un hombre, señor de la casa. Este señor de la casa, el ico despoti, que viene aquí, el señor de la casa, que salió temprano a contratar obreros para su viña. Ese señor de la casa viene a representar a Dios, al Padre Celestial, y los obreros a todas las personas que él trata de llamar a su reino, a las personas que él trata de reclutar para el reino de los cielos. Dice, más armonizando con los obreros en un denario al día. La palabra denario es una moneda romana, bueno, de origen griego, pero es una moneda romana que equivalía al salario diario de un campesino, según la Reina Valera del año 95. Entonces, más o menos es el salario de un día, así lo vemos en diferentes partes del Nuevo Testamento. Recordemos que las monedas no eran muy exactas en aquel entonces es un aproximado. Era más o menos el salario de un día y los envió a su viña. Recordemos que en este momento el ico despotis, el jefe de familia, el dueño de la viña, le está dando a ellos un salario justo, lo que usted se ganaría en un día. Ese es el salario que él les está ofreciendo. Les pago lo que es justo. Dice, y saliendo alrededor de la tercera hora, como lo vemos aquí, más o menos son las 9 de la mañana. Salió alrededor de la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana, vio a otros haciendo en la plaza ociosos. Es decir, estaban ociosos, estaban sin hacer nada en la plaza. Y en el versículo 4 dice, y aquel dijo, id también vosotros a la viña. Y aquí dice, y os daré lo que sea justo. Aquí el jefe no les dice, les daré el denario. No, aquí les dice, les daré lo que sea justo. Nadie sabía cuánto le iba a pagar a los trabajadores. Nada más dice, lo que yo considere justo. Mas ellos fueron, más de nuevo, saliendo alrededor de la sexta, es decir, a la hora sexta, al mediodía, como viene aquí explicado, alrededor del mediodía, digamos a las 12 del mediodía, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, hizo lo mismo. Es decir, cada hora hacía lo mismo. Luego viene el versículo 6 y dice, más alrededor de la 11ª, estamos hablando de las 5 de la tarde, saliendo encontró otros y le dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Es la gran pregunta que le hace. Y ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Él les dice, id también vosotros a la viña.
Rescatemos este texto porque nadie nos ha contratado. Es decir, estamos ociosos aquí no porque queramos, estamos ociosos porque nadie nos contrata. El patrón entonces los va a contratar, pero aquí recordemos que va a ser por 1 hora, porque a las 6 se termina de trabajar. En el versículo 8 dice, mas siendo tarde, dice el señor de la viña a su mayordomo. Vea, más siendo tarde, que a veces dice cuando llegó la noche, etc. Pero más o menos estamos hablando de las 6 de la tarde. Dice el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros, dales la paga comenzando desde los últimos, es decir, los que entraron a las 5 de la tarde, luego a las 3 de la tarde, luego a las 12 mediodía, luego a las 9 de la mañana y los que estuvieron todo el día. Dice, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y aquí es donde viene lo interesante del reino de Dios. Usted va a comprender hoy una característica del reino de los cielos. Viniendo los que fueron contratados alrededor de la 11ª hora, es decir, viniendo los que alrededor de la 11ª hora fueron contratados, tomaron cada uno un denario. Pero recordemos que le está dando a los de las 5 de la tarde un denario, el salario de un día. Y se había puesto de acuerdo, había armonizado, dice la Biblia, con los que entraron en la pura mañana, hacia las 6 de la mañana, y con ellos había armonizado con darles un denario. Se habían puesto de acuerdo, les daré un denario. Entonces, cuando ellos vieron que le estaba dando un denario a estos, comenzaron a decir, bueno, si a esto le dan denario, imagínense a nosotros. Viniendo los primeros, los que entraron a las 6, pensaron que mucho tomarían. Es decir, pensaron que a ellos les iría, y si este amo es súper votado. Dice, y tomaron ellos también cada uno un denario. El amo no les varió, a todos les dio un denario, a los que entraron a toda hora. Aquí es donde viene el concepto de justicia. Dice, mas tomándolo, protestaron contra el señor de la casa. Protestan porque ellos no creen que eso es justo, diciendo, estos últimos 1 hora hicieron, quiere decir que de 5 a 6, e igual a nosotros, a ellos hicieron que cargamos el peso del día y el calor ardiente. Nosotros estuvimos todo el día, cargamos el peso del día, el calor ardiente. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago injusticia, es decir, no hay aquí injusticia. ¿Acaso por un denario no armonizaste conmigo? Digamos, yo hice un contrato verbal contigo donde dije, te voy a dar un denario, te estoy dando el denario. Injusticia sería que yo dijera, mire, te voy a dar menos de un denario porque no, eso sería injusticia. La justicia es cumplir lo que prometimos, el contrato. Entonces, el amo no es injusto, sino que el amo es justo. En el versículo 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, mas quiero a este último dar lo mismo que a ti. Entonces, ¿qué estaba haciendo el amo ahí? Estaba tomando su dinero y estaba dándole más a los que él quiso darle más. Y eso es parte de la justicia. Es decir, cuando usted cumple, cuando usted cumplió el contrato, en este caso laboral, oral, con el trabajador, hay justicia. Y si quiso darle a otro más incentivos, eso también, eso no significa que sea injusto. Aquí viene una enseñanza grande sobre el reino de Dios. Y vamos a continuar esto para dar la explicación interesante de esto con el reino de Dios. Porque él dice, o no me está permitido hacer lo que quiero con lo mío, o tu ojo malo es porque bueno soy. Una expresión, o acaso tienes envidia, como dice la Reina Valera, porque yo soy bueno. Les dije, como llevarle la contraria. Y en el versículo 16 concluye esta hermosa parábola diciendo, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. En sí, el texto nos habla. Realmente lo que está haciendo Jesús es una comparación entre los judíos y los gentiles. Esa es la realidad del texto. Ubiquémonos en lo que significó en el tiempo de Jesús. Los primeros que llegaron son los judíos. A ellos se les dio el mensaje, a los israelitas, se les dio el mensaje de Dios, se les anunció la palabra de Dios. Y luego dice,
a otros, es decir, a los gentiles, a nosotros, se nos anunció la palabra de Dios posteriormente. Pues la salvación viene también para unos y viene para otros. Esa es la primera enseñanza que nos da Jesús con esto. Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Eso es la realidad, la vemos cuando el mensaje es aceptado por los gentiles o por las naciones, no así por los judíos. Luego tenemos una segunda enseñanza, mucho más profunda, podríamos estar hablando aquí de teología, en esta palabra. ¿Por qué? Porque la conversión, el conocer el reino de Dios, la conversión se puede dar en cualquier momento de la vida. Cuando usted es pequeño, cuando usted lleva la mitad de su vida, cuando casi está concluyendo su vida. Y todos, desde el que se convierte, desde que tiene uso de razón, 12, 13 años, me convertí a Cristo y tengo toda mi vida dedicada a Cristo. Pero resulta que viene alguien y faltando unos minutos para morir se convierte. Y esa persona, igual que yo, obtienen ante el Padre Celestial el mismo premio. No es que aquel que se convirtió de último se va a quemar un poquito más que yo. No es así. No, el reino de los cielos es que la persona que acepta a Cristo, así sea 1 minuto, 2 minutos, usted antes de morir, si usted acepta a Jesús y se arrepiente de sus pecados, en sus días finales, como mucha gente dice, no, primero en la juventud voy a aprovecharla y cuando ya yo esté viejito y esté a punto de morirme, entonces me convierto. Si lo hacen, es cosa de ellos. Pero el Padre Celestial ha determinado dar la salvación, la misma que viene a ser el denario, es la salvación a aquel que comenzando su vida se convierte a Él, como a aquel que finalizando su vida se convierte a Él. Esa es la gran enseñanza de Jesús en este texto de la palabra del Señor. Bien, hermanos, llegamos al final de este programa, Mateo 21, 16. Los espero en el próximo programa. Que el Señor los bendiga ricamente.